El frío me pegó antes que el silencio. Al principio, pensé que me había perdido algo, un clic suave, una sombra en el pasillo, tal vez la voz de Valeria llamándome para que volviera adentro. Pero no hubo nada. Solo el silencio gélido de la nieve cayendo en copos pesados y húmedos, y la puerta cerrada detrás de mí como una sentencia final. Me quedé ahí, con la chamarra a medio cerrar, las pantuflas ya empapadas y mi aliento flotando frente a mí como humo. Ni siquiera agarré mi celular. La luz del porche parpadeó una vez, como si también estuviera dudando. Me giré hacia la ventana, con los bordes empañados por el calor de adentro. Por un segundo, apenas distinguí la silueta de Valeria pasando, con la espalda recta, los hombros firmes, como siempre que ya había tomado una decisión. No volteó. Ni siquiera me echó un ojo. El aire me pinchaba las mejillas como agujas. Cambié el peso de un pie al otro, tratando de que mis dedos volvieran a sentir algo. La barandilla de madera estaba resbalosa por el hielo, pero la agarré de todos modos, más por equilibrio que por comodidad. En el silencio, podía escuchar mi propio corazón, rápido y fuerte, como si tampoco confiara en lo que estaba pasando. No me iban a dejar aquí afuera. No Valeria. No Diego. No después de todo. Esperé. 1 minuto. Luego 2. Luego 5. Nada. Ni pasos, ni disculpas, ni una chamarra que me trajeran para cubrirme. La nieve me rodeaba como si se estuviera cerrando sobre mí. Mis rodillas temblaban, no de miedo, al menos no al principio, sino del frío que se metió más rápido de lo que pude resistir. Adentro, apenas estaba sirviendo té, hablando con Sofía sobre su proyecto para la Feria de Ciencias. Había calor, risas, luz. Ahora solo había viento. Ajusté el cierre de mi chamarra con dedos tiesos, lo subí hasta arriba y me paré un poco más derecha. Si esto era un error, lo arreglarían en cualquier momento. Pero si no lo era. Valeria tenía 4 años cuando Miguel murió. No lloró en el funeral. Solo se acurrucó en mi chamarra como gatito que perdió su sol. Recuerdo que pensé que tenía que convertirme en calor y estructura para las dos. No teníamos nada, ni siquiera un plan decente. El seguro de vida apenas alcanzó para el funeral, y el duelo no te da chance de tomar aire. Vendí la troca de Miguel. Cancelé todo lo que no necesitábamos. Agarré un trabajo contestando teléfonos en una oficina de impuestos para salir del paso. No era mucho, pero observé y escuché. Aprendí términos, hábitos, trucos. Me quedaba hasta tarde haciendo preguntas que nadie esperaba de una viuda. Ahí empezó todo. Saqué una certificación, luego otra. Empecé con clientes pequeños, mamás solteras, jubilados, gente con más miedo que lana. Los ayudé a entenderlo todo. Y mientras mi hija dormía en el cuarto de al lado, construí algo de la nada. Morales Asesoría no era la gran cosa, pero era mío. Negociaba contratos mientras doblaba ropa, hacía propuestas con Valeria coloreando a mis pies. Nunca me perdí un recital. Nunca la dejé sentir el peso de las cuentas que pagaba con fe. Y cuando necesitó frenos para los dientes, ni parpadeé. Me decía que estaba construyendo su futuro. Pagué su primer carro, su universidad, su depa. Cuando dijo que quería estudiar diseño, dije que sí. Cuando cambió de carrera 3 veces, dije que sí. Cuando regresó a casa después de graduarse, despejé el cuarto de visitas. Cada sí era un ladrillo en la casa que creía que compartíamos. Siempre me agradecía. Me abrazaba en mi cumpleaños. Me traía flores en el Día de las Madres. Nunca pensé en cuestionarlo. Pensé que éramos cercanas. Que éramos socias en esta vida tranquila que tallé del duelo. Pero mientras estaba en ese porche, con el viento cortándome la piel, su voz resonando en mi memoria como un hielo que quema, me di cuenta de que no tenía idea de en quién se había convertido. O tal vez nunca quise verlo. Bajé del porche, mis pasos más pesados que la nieve bajo ellos, y por primera vez me pregunté si había construido su futuro a costa del mío. Diego entró en la vida de Valeria como una brisa fresca, estable, considerado, el tipo de hombre que sabe arreglar una llave que gotea y recuerda los aniversarios sin calendario. Era educado, culto, de los que platican con los meseros y llevan sus propias bolsas reusable al súper. De verdad me caía bien. Trajo una calma a Valeria que no había visto desde sus días en la uni. En su boda, di un brindis sobre nuevos capítulos y manos firmes.
Lo dije con el corazón. Se mudaron a una casa estilo artesanal a 10 minutos de la mía, en un barrio tranquilo de East La. Lo suficientemente cerca para visitas rápidas, que hacíamos seguido al principio, desayunos de chilaquiles los domingos, proyectos en el jardín, noches de pelis con los niños acurrucados entre nosotros. Sentía que me estaban incluyendo en algo cálido y real. Pero poco a poco, el tono cambió. Las decisiones empezaron a tomarse sin mí. Primero cosas pequeñas, la escuela preescolar que eligieron, el perrito que adoptaron sin decir nada. Luego cosas más grandes. Los tratamientos para las alergias de Sofía, la refinanciación de su hipoteca, las vacaciones planeadas y tomadas sin mencionármelo hasta que subieron las fotos a Instagram. Mis consejos, que antes buscaban con entusiasmo, se convirtieron en ruido de fondo. Al principio, me dije que solo estaban ocupados. Los papás jóvenes tienen mucho en la cabeza. Pero luego vinieron las formalidades. Valeria empezó a referirse a mí frente a los niños no como mamá sino como abuela Elena, como si fuera alguien que solo visitaba, no la que construyó la base en la que estaban parados. Diego la siguió. Seguí sonriendo, adaptándome a los bordes de su nuevo ritmo, diciéndome que era solo una fase. Pero mientras más callaba, más invisible me volvía. Y en algún punto de esos pequeños momentos cotidianos, algo dentro de mí se dobló. ¿Cuándo me convertí en abuela Elena en lugar de mamá? Aceleré el paso por la nieve, cada zancada alejándome más de la versión de mí que ellos habían reescrito lentamente. Todo empezó con las recetas médicas. Un día fui a rellenar mi medicina para la tiroides, pero la contraseña de mi portal de paciente ya no funcionaba. Seguro fue una actualización, dijo Valeria cuando lo mencioné. Yo me encargo, es más rápido. No protesté. Parecía un favor pequeño, y últimamente se me olvidaban cositas. ¿Dónde dejé las llaves? Si ya tomé mis vitaminas. Además, Valeria siempre tenía una manera de suavizar las cosas antes de que sintiera la arruga. Luego fue la app del banco. Una mañana me levanté temprano, me senté en la mesa de la cocina con un café tibio y traté de checar una transferencia que hice. No pude entrar. Lo intenté otra vez. El mismo mensaje. Lo mencioné de pasada esa tarde, y Valeria sonrió, me dijo que no me preocupara. Puse transferencias automáticas para que no tengas que pensar en eso. Sé que las finanzas te estresan. Eso me detuvo. Las finanzas nunca me habían estresado. Construí toda mi vida dominándolas. Convertí centavos en portafolios, riesgos en retiro. Pero no dije nada. Solo asentí y junté las manos en mi regazo como invitada a la que sirven. Pronto, ella empezó a acompañarme a las citas con el doctor, incluso contestando preguntas antes de que yo abriera la boca. Puso recordatorios en mi celular, se ofreció a recoger mis recetas, sincronizó nuestros calendarios. Solo para saber dónde estás, por si pasa algo. Todo sonaba tan razonable. Hasta servicial. ¿Quién podía quejarse de que se preocuparan? Pero cada pequeño traspaso dejaba una marca. No de golpe, sino como olas cambiando el horizonte. Empecé a pedirle cosas que antes hacía sin pensar, contraseñas, nombres, citas. Una mañana, no recordé cómo resetear mi buzón de voz. Dijo que ella lo arreglaría. Y la dejé. Luego empecé a apuntar cosas en post-its, no porque se me olvidaran, sino porque necesitaba prueba de que no. Me dije que era la edad. Que así es esto. Pasas la antorcha. Confías en tu hija. Te encoges para encajar. Pero una parte de mí empezó a sospechar. ¿Era olvidadiza? ¿O me estaban borrando? La nieve crujía más fuerte bajo mis botas ahora, el sonido de algo dentro de mí endureciéndose. La noche que los escuché hablando, el viento era tan filoso que silbaba por las rendijas de la pared. Había bajado por un vaso de agua, descalza, con cuidado de no despertar a nadie. Mis pantuflas apenas hacían ruido en el piso de madera. No estaba espiando, no tenía razón para hacerlo, pero me moví en silencio por costumbre, como todas las mamás. Sus voces salían del estudio. La puerta no estaba del todo cerrada, solo lo suficiente para insinuar privacidad sin garantizarla. Me detuve cuando escuché mi nombre. Luego escuché la palabra residencia. El tono de Valeria era cortante, de negocios. Todavía está más o menos lúcida, dijo, pero si esperamos mucho, va a ser más complicado. Necesitamos la autorización firmada pronto. Médica,
financiera, todo. Mis manos se helaron alrededor del vaso que aún no llenaba. Ya está olvidando recetas, citas, contraseñas, continuó Valeria. Tenemos documentación. No es como si estuviéramos adivinando. La voz de Diego era más suave, dudosa. Nunca va a estar de acuerdo. No tiene que estarlo, dijo Valeria sin rodeos. Solo tenemos que hacer que parezca temporal. Por cuando viajemos. Por su seguridad. No estaban discutiendo sobre mí. Estaban decidiendo por mí. Sentí algo cambiar en mí. No colapsar, sino encajar en su lugar. Todas las cosas pequeñas, cada contraseña que perdí, cada favor que no pedí, cada vez que Valeria le dijo a alguien que estaba solo cansada, formaban un patrón ahora. Esto no era ayuda. No era amor. Era un desmantelamiento silencioso de mi independencia, pieza por pieza calculada. Empujé la puerta. Ambos se sobresaltaron. Diego se levantó a medias del sofá. La mandíbula de Valeria se trabó. Mientras todavía estoy lúcida, dije, tal vez deberían tener cuidado con lo que deciden sin mí. Valeria intentó recuperarse. Mamá, deberías estar descansando. No estoy cansada. Diego abrió la boca, pero no salió nada. ¿De verdad estás de acuerdo con esto?, le pregunté. Sus ojos cayeron al suelo. No necesitaba respuesta. Es por tu seguridad, insistió Valeria. Es por tu conveniencia, respondí. Luego di la vuelta y subí las escaleras. Cada paso quemaba. No por el esfuerzo, sino por darme cuenta de que ya habían trazado el mapa para borrarme, y esperaban que les agradeciera por eso. Y si esto era lo que decían en voz alta, tenía que preguntarme, ¿qué más habían tomado en mi nombre? Mi mano apretó el pasamanos más fuerte mientras me dirigía a la puerta principal. No hice una maleta. No necesitaba una. Todo lo que importaba ya se me estaba escapando de las manos, y cualquier otra cosa podía vivir sin ella. Me moví con propósito, no con pánico. Agarré mi chamarra del gancho, me puse mis viejos zapatos de cuero del fondo del closet, los que Valeria dijo que se veían muy gastados para reuniones familiares. Todavía tenía algo que ella no me había quitado, la llave de mi viejo Lincoln. Estaba enterrada en el forro de mi bolsa, metida en la costura donde guardaba estampillas de repuesto y un billete de 20, por si las dudas. Ella puso los ojos en blanco cuando insistí en que el carro se quedara estacionado afuera. Está pasado de moda, mamá dijo. Deshazte de él. Pero no lo hice. Nunca me gustó depender de una sola salida. La cerradura giró al primer intento. El motor tosió, tartamudeó, luego arrancó. Me senté un momento en el asiento del conductor, el cuero agrietado, el tablero pegajoso por años de sol, y dejé que el calor empujara el frío que aún se aferraba a mi pecho. Luego metí la velocidad y no miré atrás. Las calles estaban medio heladas, los faroles borrosos detrás de pequeños copos de nieve, pero mis manos sabían el camino. Pasé la taquería que reemplazó la vieja librería. Pasé la iglesia donde Valeria una vez fue María en la pastorela de Navidad. Pasé todo lo que había ayudado a construir, pedazo por pedazo, mientras me decía que me devolvería amor. El complejo de apartamentos apareció como un recuerdo. Cuadrado y beige, escondido detrás de un diner y una gasolinera. Todavía mío. Todavía pagado. Todavía ahí. Adentro, olía a polvo y espacio olvidado. Pero los servicios estaban conectados. El sofá aún tenía mi vieja cobija. Y en el cajón de la cocina, justo donde lo dejé, estaba mi celular de repuesto. Se encendió con un brillo suave, como un viejo amigo dándome la bienvenida a casa. El número de mi abogado aún estaba guardado. También el de Nina, mi contadora. En minutos, estaba redactando correos, adjuntando documentos, reactivando accesos que nunca debía haber soltado. No sabía aún cuál sería el desenlace. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no estaba esperando en el frío. ¿Y podría reconstruir todo antes de que notaran que me había ido? Al amanecer, el SOC se había enfriado en algo más afilado. No estaba enojada, estaba despierta. Conecté mi celular de respaldo, el que guardé discretamente después de que Valeria ayudó a configurar mi nuevo teléfono el año pasado. En minutos, volví a tener acceso, correos, apps del banco, almacenamiento en la nube. Todo lo que ella pensó que olvidé estaba esperándome. Llamé a Carlos primero.
Necesito revocar el poder notarial de Valeria, dije. De inmediato. También quiero congelar todas las cuentas conjuntas. Y revisar toda la actividad financiera reciente. Los últimos 2 años. Tal vez más. No hizo preguntas. Solo dijo, lo tengo. Luego llamé a Nina, mi contadora. Repasamos cada cuenta, cada pago recurrente. Algunos recordaba haber autorizado. Otros nunca los había visto. Campamentos de verano, compras de lujo, pedidos en línea cargados a tarjetas que no había tocado en meses. Para las 10 de la mañana, cada punto de acceso que había cedido estaba de nuevo en mis manos. ¿El fondo fiduciario que Valeria manejaba? Suspendido. ¿Mis poderes para la farmacia y el médico? Reiniciados. ¿La cuenta de inversiones compartida? Liquidada y transferida. No dejé espacio para negociaciones. Esta vez no. Diego llamó 2 veces. Lo dejé sonar. Lo sentirían para el mediodía. Los fondos faltantes. Los mensajes de error. El silencio donde solía estar mi apoyo automático. Preparé un té y abrí mi libreta, no para rastrear lo que perdí, sino para contar lo que estaba recuperando. Control. Autonomía. Claridad. No había levantado la voz. No hice amenazas. Pero acababa de cambiar las reglas. Y por primera vez en años, tendrían que aprender a vivir sin mi silencio. Las grietas aparecieron más rápido de lo que esperaba. Para la segunda tarde, Carlos me reenvió un mensaje de voz de la compañía hipotecaria. Su pago había rebotado. La transferencia automática, que antes se tomaba de mi cuenta sin cuestionar, había fallado silenciosamente. 2 horas después, Nina me dijo que la escuela había llamado. La colegiatura no se procesó. La academia privada de Sofía y Caleb, tan orgullosamente elegida, tan casualmente cara, quería confirmar si los niños seguían inscritos. Diego llamó primero. El número apareció como sin identificador, pero reconocí su voz de inmediato. No gritó. Sonaba sin aliento, como alguien tratando de alcanzar un tren en marcha. Elena, ¿podemos hablar? No contesté. Dejé que el buzón se llenara de silencio antes de cortarse. Luego llegaron los mensajes de texto, uno tras otro, números bloqueados, remitentes desconocidos, todos con el mismo pánico en diferentes fuentes. ¿Podemos explicar? Por favor, responde. Es un malentendido. Solo hablemos. No necesitaba hablar. Necesitaba espacio. Esa noche, por curiosidad, revisé el blog de Valeria. La página que solía estar llena de posts pulidos sobre filosofías de crianza, recetas sin gluten y mesas de Navidad perfectas para la foto ahora mostraba un error de carga. Refresqué. Seguía en blanco. La imagen curada, las colaboraciones con influencers, los captions sonrientes sobre gratitud y balance, todo se fue. Ella había construido su imagen sobre una base que yo financié silenciosamente, post por post. Y cuando esa base se movió, todo se derrumbó. Me senté junto a la ventana en mi viejo depa, tomando té de manzanilla de una taza que casi olvidé que tenía. La nieve caía otra vez, pero esta vez estaba detrás del vidrio, cálida y mirando. Me habían subestimado. No porque levanté la voz, sino porque nunca tuve que hacerlo. Y ahora que todo se deshacía, me pregunté, no con amargura, sino con una curiosidad medida, ¿qué harían ahora? ¿Vendrían a disculparse? ¿O a contraatacar? Apagué mi celular, me levanté y fui a hacer otra lista. Tocó justo después del anochecer. Estaba en la sala, revisando una caja de documentos viejos, cuando sonaron los golpes suaves, 3, vacilantes. No necesitaba mirar por la mirilla para saber que era Diego. Había un peso en su presencia, incluso en el silencio. Abrí la puerta a medias. Estaba ahí, envuelto en una chamarra que no reconocí, con nieve espolvoreada en los hombros, los ojos cansados de una manera que parecía más profunda que la falta de sueño. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Pensé que ella tenía un plan. Pensé que era temporal. No dije nada. Se movió en sus pies. Te fuiste. Solo, te fuiste. No sabíamos qué decirles a los niños. Sofía lloró anoche. Caleb seguía preguntando si estabas enojada. Apoyé el hombro en el marco. Y tú lo estabas. Me miró entonces. De verdad me miró.
No lo detuve. No es lo mismo que estar de acuerdo, pero tampoco es suficiente. Lo sé ahora. Esperé la disculpa. No las palabras, sino el peso. Pero lo que vino fue más suave. Lo siento. Creí que lo decía en serio. También creí que no cambiaba nada. Necesitaba saber dónde terminaba yo, dije, y dónde empezaban todos ustedes. Asintió lentamente, los ojos cayendo otra vez. Me voy, susurró. No lo detuve. No le pedí que explicara las elecciones de Valeria ni que defendiera las suyas. Algunas cosas ya no necesitaban resolverse. Dio un paso atrás hacia la nieve. Cerré la puerta suavemente, no con enojo, no con triunfo, solo porque ya no quería sostenerla abierta. Al volver al silencio de mi depa, un pensamiento quedó como un susurro. ¿Alguna vez me vio de verdad? Tomé la pluma de la mesa y la destapé. La sala de mediación olía a limón y neutralidad cautelosa. Paredes beige. Sillas suaves. Agua en jarras de vidrio, como si hidratarse pudiera suavizar los bordes del enfrentamiento. Carlos estaba a mi izquierda, compuesto como siempre, mientras Valeria y Diego tomaban asiento frente a mí. Ella traía un blazer impecable, los labios apretados en una línea. Él parecía mayor que en mi porche. O tal vez solo lo veía diferente ahora. El mediador empezó, pero apenas escuché. Mis documentos ya estaban en orden. Traje hojas de cálculo, fechadas, firmadas, resaltadas. Más de $1,500,000 en los últimos 2 años. Pagos de hipoteca, colegiaturas, compras, primas de seguros, hasta sus gastos de jardinería. Cuando el mediador preguntó qué esperaba establecer, respondí claro. No más cuentas conjuntas. No más tarjetas compartidas. No acceso a ninguna propiedad ni registros médicos. Estableceré 2 fideicomisos educativos, uno para Sofía, otro para Caleb. Monitoreados. Condicionales. Si cumplen los términos, respeto, esfuerzo, responsabilidad personal, el apoyo estará ahí. Valeria abrió la boca, pero el mediador levantó la mano. Diego miró la mesa. No estaba enojada. Estaba lista. No los estoy cortando, dije en voz baja. Me estoy liberando. No discutieron. Tal vez porque los números hablaban más alto que ellos. O tal vez porque finalmente entendieron que ya no pedía comprensión. Estaba dando claridad. Cuando terminamos, firmé la última página, tapé la pluma y la guardé en mi bolsa. No hubo una salida dramática, ni palabras de despedida que buscaran herir. Solo una pausa. Un silencio pesado con el peso de todo lo que deshicimos. Al salir al pasillo, el aire se sentía más fresco, casi ligero. ¿Era este el fin de la maternidad, o el comienzo de ser yo? Ajusté mi chamarra y seguí caminando. El depa no era grande, pero era mío. Tenía un balconcito que atrapaba el sol de la mañana justo como debe, del tipo que te calienta los hombros sin pedir permiso. Afuera, los vecinos cuidaban pequeños jardines de hierbas en macetas disparejas. Saludaban al pasar, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Colgué un móvil de viento en la barandilla, el mismo que Miguel me dio en nuestro 10º aniversario. No había sonado en años. Ahora, bailaba en la brisa como si recordara. Las mañanas empezaban con café y silencio, no con obligaciones. Volví a leer libros, despacio, línea por línea. Acepté invitaciones que antes ignoraba. Cenas con Mónica. Caminatas de arte los fines de semana. Una clase de cerámica que nunca me habría atrevido a probar antes. Los jueves, mentoré a 3 chicas jóvenes del programa de educación financiera, mentes brillantes y hambrientas que hacían preguntas que yo alguna vez temía hacer. Les dije la verdad, la riqueza no es poder, la claridad sí. Tomaban notas como si les estuviera pasando algo sagrado. A veces, me sorprendía riendo, plenamente, libremente, como no lo había hecho desde antes de la viudez, antes de que la maternidad se convirtiera en gestión. Todavía había días silenciosos, ecos de pérdida. Pero ahora venían con espacio, no con vergüenza. Una tarde me senté en el balcón, con el móvil de viento sonando suavemente detrás de mí, y miré los árboles empezando a florecer otra vez. ¿Cómo llamas a la libertad que llega después de 40 años? Me recosté en la silla, cerré los ojos y la respiré. El sobre era sencillo,
con mi nombre escrito en trazos desiguales de lápiz. Sin remitente, solo mi nombre con cuidado. Adentro había una sola hoja de papel rayado, doblada 2 veces. Querida abuela Elena. Para la escuela, tuvimos que elegir a la persona más valiente que conocemos y escribir por qué. Te elegí a ti. La letra de Caleb se inclinaba como si no pudiera decidir hacia dónde ir. Las líneas eran irregulares en partes, la ortografía imperfecta. Pero cada palabra era suya. No gritaste. No peleaste. Pero cambiaste todo. Hiciste las cosas justas sin ser mala. Por eso pienso que eres fuerte como superheroína, pero callada como una secreta. Quiero ser así algún día. Había dibujado una pequeña capa en la esquina. Debajo, un corazón pequeño con mi nombre dentro. Leí la carta 2 veces. Luego una tercera, más despacio. Nadie le pidió que la escribiera. Nadie editó sus palabras. No había una gran disculpa, ni promesas de reparación. Solo verdad, ofrecida simplemente. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón junto a mi cama, donde guardo las cosas demasiado preciosas para perder. ¿Valió la pena, si finalmente me vieron claramente? ¿Puede existir el amor otra vez cuando se construye en respeto en lugar de sacrificio? ¿Y qué tipo de abuela lidera, con silencio y acero?